Bien, jóvenes, nos hemos quedado en esta parte, principio de no discriminación, ¿es correcto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, proseguimos entonces con el avance de la materia. Y si ustedes ven acá en la exposición gráfica, ustedes van a encontrar una figura de dos trabajadores. Un trabajador que está engrandecido, un trabajador que está enaltecido y otro que se encuentra reducido. Entonces, el principio de no discriminación plantea el hecho de que entre todos los trabajadores y en toda la relación laboral no debe existir ideas, pensamientos y actitudes de discriminación. Esto se llama también principio de igualdad. Entonces, en el Decreto Supremo número 28699, específicamente en el artículo cuarto, se halla el principio de no discriminación. ¿Qué dice específicamente? Que se excluye las diferencias, ven, apunten eso, excluyen las diferencias que coloca a un trabajador en una situación inferior o en una situación más desfavorable respecto a otros trabajadores. Entonces, si este es trabajador, este otro es trabajador, ambos están en igualdad de condiciones. La balanza pesa igual para ambos, pero uno puede ejercer actos de discriminación, actos de desigualdad por el cual, miren ustedes, un trabajador se reduce y el otro queda sumamente protegido, sumamente enaltecido, enarbolado. Entonces, esto es criterio de discriminación, porque se está diferenciando a dos trabajadores que tienen la misma condición igualitaria. Ejemplo de esto es el tema del trabajo del hombre y la mujer. En algún momento se pensaba que el hombre debía tener más participación en el ciclo de la productividad laboral y se pensaba que el hombre tenía mayor posibilidades que las mujeres. Hoy se entiende, con relación al principio de no discriminación, que tanto el hombre como la mujer pueden acceder a las fuentes laborales y dentro de las fuentes laborales ser tratados de igual a igual, porque la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. No interesa el sexo, no interesa la raza, no interesa criterios de religión, nada. Entonces, el principio de no discriminación plantea eso, igualdad de trato en la actividad laboral entre los trabajadores. Con ello hemos concluido el tema de los principios. Si tiene alguna pregunta o alguna aclaración, el estudiantado, con mucho gusto. Si el estudiantado tiene alguna duda, alguna aclaración, con mucho gusto lo puedo efectuar. Me parece que todo está entendido. Y nos vamos al tema número 5. Confirme el estudiantado si se puede ver mi pantalla de exposición. Se ve, licenciado. Tema número Hola, 5, licenciado. sujetos del derecho laboral. ¿Qué es lo que nos dice la exposición? ¿Qué es lo que nos dice la exposición gráfica que está aquí planteada? Nos dice que cuando estamos haciendo referencia a las personas que tienen derechos, a las personas que tienen obligaciones de naturaleza laboral, entonces se entiende que son sujetos del derecho laboral. Si usted ve acá, aquí tenemos al empleador. A este otro extremo tenemos el trabajador. Obviamente, empleador y trabajador tienen derechos y obligaciones de corte de naturaleza laboral. Consiguientemente, ellos están considerados fundamentalmente
sujetos del derecho laboral. ¿Por qué? Porque tienen derechos y obligaciones de naturaleza laboral. Concepto. El concepto está acá. El concepto nos dice, los sujetos del derecho del trabajo o del derecho laboral son todas las personas con algún derecho, subrayamos, miren ustedes acá abajo, con algún derecho o con alguna obligación de carácter laboral. Entonces, sujetos del derecho laboral, todas aquellas personas que tienen algún derecho, que tienen alguna obligación de carácter laboral. Luego, nos planteamos, ¿quiénes tienen esta condición de sujetos del derecho laboral? Bueno, nos tenemos que salir un momento de nuestra pantalla por esos jóvenes que insisten en su ingreso, etcétera. Ellos tratan de ingresarse, se mueven las teclas de esta plataforma. Bien, seguimos exponiendo y estábamos revisando que quienes tienen esta condición. Confirme el paralelo si se ve mi cuadro de exposición. Se ve, licenciado. Es licenciado. Muy bien. Estamos haciendo referencia ahora. ¿Quiénes tienen la condición de qué? La condición de sujetos del derecho laboral. Inciso A. Tienen esta condición el empleador o el patrono. Inciso B. Tienen esta condición los trabajadores. Inciso C. Tienen esta condición el Estado. Empleador, trabajador y Estado constituyen los sujetos del derecho laboral más importante en el estudio de nuestra disciplina. Bien, seguimos revisando y vemos ahora lo que vendría a ser la categoría de empleador, conocido también con otras denominaciones como patrono, como empresario o como patronal. Bien, estamos en esta parte, los patronos. Y nos dice el concepto, vean ustedes, nos dice que el concepto de patrono viene de esta locución, pater onus. Y el pater onus, jóvenes, significó esto. ¿Qué dice que significó el pater onus? Defensor, protector. Muy bien. El pater onus, jóvenes, en principio, época antigua, significó aquella persona que defendía, aquella persona que protegía a los miembros integrantes de su familia y a todos los bienes que poseía. En aquel momento, el trabajador es un esclavo, es considerado un bien y lógicamente defendía su bien, protegía su bien. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, la noción de padre de familia, ustedes dicen, por ejemplo, mi papá, mi mamá, viene de pater onus, porque su papá siempre los defiende, sus papás siempre los van a proteger, siempre van a ser un pater onus. Ahora, cuando pasamos al periodo de la Edad Media, que está en este cuadro amarillo, entonces el pater onus sufre una transformación. ¿En qué se convierte, dice? Amo, señor. Se convierte en amo y señor. De tal manera que ya no es defensor, ya no es protector, sino fundamentalmente un explotador. Luego, entrando a la época contemporánea, el patronus adquiere la condición de burgués y a partir de ello como capitalista que busca la explotación de la mano de obra del trabajador. Concepto de lo que viene a ser el patrono. Concepto de lo que viene a ser el patrono.
usted debe aplicar el artículo 2 de la Ley General del Trabajo. Está acá. ¿Algún estudiante que dé lectura a lo que está en color rojo? Yo, licenciado. Patrono, persona Adelante. natural o jurídica que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena para la ejecución o explotación de una obra o empresa. Muy bien, ustedes apunten que cuando van a dar la definición de lo que viene a ser el patrono, ustedes van a aplicar específicamente el artículo 2 de la Ley General del Trabajo. Y el artículo 2 le está diciendo a usted que patrono es una persona natural en primer lugar, y 2 le dice que también puede ser una persona jurídica, y 3 que proporciona trabajo. Y el trabajo que proporciona puede ser por cuenta propia o puede ser por cuenta ajena. De este concepto que está en el artículo 2, jóvenes, de este concepto, es que nosotros nos vamos a ir a esto que dice los elementos del concepto de empleador o de patrono. Entonces, nos bajamos acá y vemos el cuadro de exposición. ¿Qué nos está diciendo el cuadro de exposición? Bien, nuestro cuadro de exposición nos hace referencia a los siguientes aspectos, que en realidad son los elementos del concepto de patrono o de empleador. Primero nos está diciendo este gran concepto que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Qué es lo que está diciendo eso que está encerrado en una circunferencia azul? Persona natural jurídica. Muy bien, muchas gracias. Nos está diciendo que el empleador o el patrono, como primer elemento de este concepto, nos está diciendo que es una persona natural nuevamente, que el concepto de empleador implica que es una persona natural o es una persona jurídica. ¿Qué es lo que dijimos que era la persona natural? Apunten ustedes, persona natural es toda aquella que tiene existencia propia y tiene conciencia y voluntad. Aquella que tiene existencia propia y tiene conciencia y voluntad. Persona jurídica es una creación ficticia del derecho que le otorga a un ente personalidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Ejemplo, persona natural es usted que está escuchando la clase. Persona natural es el profesor que habla. Persona jurídica es la cervecería. Persona jurídica es YPFB. Persona jurídica es Cotel, etc. Seguidamente, el segundo elemento que usted debe tomar en cuenta es esto que nos dice que el concepto de empleador implica la proporción de trabajo. En la circunferencia roja se ve que dice proporciona trabajo
por cuenta propia, primera posibilidad. Y la segunda, que está acá, que nos dice que proporciona trabajo por cuenta ajena. Se puede ver las dos líneas que hemos realizado, una de tipo ovalada y otra de tipo rectangular con color rojo, ¿se puede ver? Sí, licenciado. Sí, Licenciado. Muy bien. Licenciado, ¿se ve? Entonces ustedes colocan como segundo elemento del concepto, proporciona trabajo. Puede ser trabajo por cuenta propia. Acá miren ustedes, trabajo por cuenta propia o puede ser por cuenta ajena. Aclaramos ahora la noción de trabajo por cuenta propia. Se denomina trabajo por cuenta propia o proporción de trabajo por cuenta propia cuando directamente el empleador otorga un trabajo, contrata a un trabajador para que preste los servicios para su beneficio. Ejemplo, usted que se llama Juan es empleador y decide contratar a alguien que se llama Ricardo y usted contrata directamente los servicios de Ricardo. ¿Para qué? Para que Ricardo preste un servicio, realice un trabajo para su favor de usted. Entonces, aquí no hay mayor inconveniente. Acá surge un alto grado de complejidad en el concepto, en esto que acá dice, proporciona trabajo por cuenta ajena. Entonces, si ustedes ven la exposición nos está diciendo que el del trabajo por cuenta ajena van a surgir dos categorías laborales importantes. ¿Cuál es la primera categoría? Ustedes dan lectura, yo lo estoy señalando. Intermediario. La segunda, Contratista. Contratista. muy bien. Cuando ustedes vayan a hablar del intermediario, cuando ustedes vayan a hablar del contratista, entonces inmediatamente usted se ubica al empleador que proporciona trabajo por cuenta ajena. Dos conceptos distintos. Miren, esto no se parece en nada a esta otra categoría. Obviamente los dos implican proporcionar, otorgar trabajo, pero una cosa es por cuenta propia y otra cosa distinta es por cuenta ajena. Aclaramos ahora las nociones. Ustedes apunten. Intermediario. Apunten el concepto de intermediario. ¿Quieren que se los apunte en una pantalla el concepto de intermediario, jóvenes? Sí, por favor, licenciado. Sí, por favor. licenciado. Por favor. Entonces vamos apuntando el concepto de intermediario. ¿Se ve mi pantallita en blanco? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, vamos a tratar de escribir entonces nuestro concepto de lo que viene a ser el intermediario. Apuntamos entonces. Intermediario. Es aquella persona natural o jurídica que intermedia en la contratación de la mano de obra. Es decir, que media para que se aproxime el empleador con el trabajador. La característica principal es que el intermediador no se beneficia desde ningún punto de vista
de la relación jurídica laboral. Bien, ahí está el concepto. Ahí está el concepto de lo que viene a ser el intermediario. Dice claramente, intermediario puede ser una persona natural o jurídica que intermedia en la contratación de la mano de obra, es decir, que media para que se aproxime el empleador con el trabajador. Y aquí nos dice, la característica principal es que el intermediador no se beneficia desde ningún punto de vista con la relación jurídica laboral. Explicamos el concepto y ustedes vean acá, tenemos acá un empleador tenemos el intermediador y luego tenemos el trabajador. Cuando ustedes vean el concepto de intermediación, siempre van a tomar en cuenta que tiene que concurrir tres personas. El del centro, este de acá, es el intermediador. Este es el trabajador y este es el empleador. El empleador busca por todo rumbo a un trabajador con ciertas cualidades. Supóngase, cualidad de habla latín, dominio del latín, pero hay muchos trabajadores que no hablan el latín. Este sí habla el latín, también busca trabajo por todo lado y no puede encontrar. El intermediador, que en materia comercial se llama simplemente el corredor, el intermediador los aproxima a ambos, hasta que estos se encuentran y logran la relación jurídica laboral. ¿Se entiende lo que es la intermediación? Un sí, un no nos ayuda, jóvenes. Sí, licenciado. Sí, listen. Perfecto. Segunda explicación del concepto. ¿Qué es lo que dice aquí? La característica principal es que el intermediador no se beneficia desde ningún punto de vista con la relación jurídica laboral que se entabla. Una vez que este, que es el intermediador, ha logrado unirlos, entonces surge la relación jurídica laboral. Y vean ustedes, la relación jurídica laboral se va a dar entre el trabajador y entre el empleador. Esto que está en línea roja, esto es la relación jurídica laboral. La relación jurídica laboral se da entre el trabajador y el empleador. No le afecta, jóvenes, al intermediario. Quiere decir que el intermediario ha cumplido su función de acercarlos, pero a partir de eso cesa. No hay ningún beneficio. Pregunta. Si a este trabajador no le ha pagado este empleador, este puede irle a reclamar al intermediador y decirle, hágame pagar porque usted me ha contactado con el empleador. ¿Puede? ¿Es correcto? ¿Incorrecto? No puede, licenciado. Incorrecto. Incorrecto, porque dice acá arriba dice que la relación laboral solamente se da entre el empleador y entre el trabajador. El intermediario no tiene nada que ver, el intermediario solamente los unió. ¿Se entiende la intermediación? Muy bien, Listen. ahora vemos el siguiente concepto. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser ¿quién viene en segundo lugar, jóvenes? Contratista. El contratista. Contratista. El contratista. Apuntamos entonces. Es aquella persona natural
o jurídica que contrata los servicios de un trabajador para beneficio de una tercera persona. Muy bien, dice, es aquella persona natural o jurídica que contrata los servicios de un trabajador para beneficio de tercera persona. Se parece mucho, ustedes vean, se parece mucho al intermediario, porque en ambos casos existe tres personas. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Tenemos acá un señor que es encargado de hacer construcciones. Este señor que hace construcciones, lógicamente construye uno, construye dos, construye tres propiedades. Este señor necesita construir su propiedad. Entonces se aproxima al contratista y le dice, señor contratista, yo quiero construir esta casa. Y el contratista dice, claro, vamos a hacer un acuerdo, un contrato de construcción. Llegan a un acuerdo y el contratista empieza a reclutar a sus trabajadores. Empieza a reclutar a uno, a dos, a tres, a 30, a 40 trabajadores que van a realizar la construcción de este tercero. Ahora vean ustedes, la relación jurídica, ¿cómo se va a dar? Y en eso marca la diferencia y ahí está la diferencia de la exposición. La relación jurídica se va a dar, miren ustedes, entre estos. ¿Entre quiénes se está dando la relación jurídica, si ustedes me pueden decir? Entre el contratista y el trabajador. Entre el contratista y el trabajador. Muy bien por la estudiante. Ahí está la relación. El contratista laboralmente tiene esta relación con sus trabajadores. Entonces, ¿hay algún vínculo entre este beneficiario y estos trabajadores? ¿Hay un vínculo que los une? No, licenciado. No hay. No hay ningún vínculo. Pero obviamente este señor que está acá, este que está acá, se está beneficiando con el trabajo de la construcción, pero no tiene ningún vínculo. Entonces, el vínculo que existe entre este beneficiario y el contratista es este. El vínculo se da ahí. Bien, ¿se puede notar la diferencia? Sí, licenciado. Ahora voy a explicarles algo más. Esto que estoy poniendo en una cápsula roja se llama relación. ¿Qué dice acá lo que estoy poniendo? Relación civil. Una relación civil. Ahora, esto que estoy poniendo acá, ¿cómo sería su relación? ¿Cómo se llamaría la relación? Relación Laboral, social. licenciado. Eso. Relación laboral.
¿Se entiende la diferencia entre contratista e intermediario? Licenciado, yo tengo una consulta. Adelante. ¿Cómo es eso de relación jurídica laboral y solo relación laboral? ¿Cuál sería No la era diferencia? relación laboral. Nuevamente vamos. A ver, decíamos acá en este cuadro, ¿qué tipo de relación vamos a tener aquí, jóvenes? Civil. Civil. Relación La civil. relación aquí va a ser netamente Sí. civil. O sea, aquí se aplica el Código Civil. Aquí no se aplica el derecho laboral. Ahora, en este otro margen, en esto que está en esta circunferencia, ¿qué relación vamos a tener ahí? Relación laboral. Una relación laboral. Lo laboral con lo civil no tienen nada que ver. ¿Se entiende? La señorita que nos consultó. Sí, se entiende, licenciado. Gracias. Es correcto la pregunta del estudiante. Si un estudiante no comprende, debe lógicamente consultarnos. Seguimos en la exposición, jóvenes. Alguien por ahí creo que está por dormirse. Y van a ver ustedes lo que dice con relación al intermediario. Voy ampliando la pantalla. Y dice, cuando usted hable del intermediario, dice, aplique el artículo 31 de la Ley General del Trabajo. Aplique el Decreto Supremo del año 1945. Luego aplique la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, Ley 263 del año 2012. Aplique el Reglamento para el Registro y Funcionamiento de Agencias Privadas de Empleo. Luego dice, hable del servicio público de empleo dependientes del Ministerio del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esta exposición es la normativa que está regulando la intermediación. Por esta normativa, jóvenes, se entiende que a partir del año 2012, el tema de la intermediación también está a cargo de agencias privadas. Eso deben anotar. La intermediación está a cargo de agencias privadas desde el año 2012. Y en segundo lugar, intermedia el servicio público de empleo dependiente del Ministerio del Trabajo. Esto viene a ser la intermediación del Estado en la contratación de mano de obra. Seguimos revisando nuestra exposición y luego ingresamos al concepto de lo que viene a ser el trabajador, porque de acuerdo a nuestra exposición gráfica dice que tienen la condición de sujetos del derecho laboral los empleadores o patronos y los trabajadores. Ahora entonces estudiamos el trabajador. Aplique usted el artículo 2 de la Ley General del Trabajo y seguidamente aplique el artículo 2 del decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo. ¿Qué dice el primero, el artículo 2 de la Ley General del Trabajo? ¿Algún estudiante que quiera dar lectura? Lo estoy agrandando. Empleado y obrero es el que trabaja por cuenta ajena. Muy bien, dice la Ley General del Trabajo, dice que empleado y obrero es el que trabaja por cuenta ajena. Y seguidamente aplicamos el artículo segundo del decreto reglamentario. ¿Algún estudiante que quiera dar lectura? Toda vez que se emplea la palabra del trabajador, se entenderá completamente empleados y de obreros. Muy bien, el artículo 2 es simplemente aclaratorio. Está diciendo cuando se emplee el uso de la palabra empleado y obrero,
simplemente se trata de un trabajador, dice. Entonces, el concepto que nos interesa es el que está en el artículo 2 de la Ley General del Trabajo, donde dice que empleado y obrero, aplicando esto, de acá abajo sería que trabajador es el que trabaja por cuenta ajena. El concepto es incompleto, el concepto es inconcluso. ¿Por qué? Porque usted sabe que el trabajo tiene subordinación, dependencia, tiene trabajo por cuenta ajena, etcétera. Como el concepto de la Ley General del Trabajo es incompleta, es inconclusa, se acude a la definición doctrinaria que está acá arriba. ¿Qué dice? Lo estoy agrandando. Trabajador es toda Trabajador. persona natural que presta a otros sus servicios en términos de subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración. Muy bien. El concepto doctrinario nos dice que trabajador es toda persona natural que presta a otros sus servicios en términos de subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración. Este concepto de acá es mucho más completo que el que tiene el artículo 2 de la Ley General del Trabajo. Bien, nos vamos ahora a los elementos o las características del concepto de trabajador y esta es la primera que nosotros identificamos. ¿Qué dice ahí? Lectura. Es una Es una persona persona física. física, una persona jurídica, es incapaz de prestar un trabajo o como diría Manuel Alonso, la persona jurídica no puede aportar a un contrato su propio trabajo. Muy bien, muchas gracias. Nos está diciendo la exposición que trabajador solamente puede ser la persona física. ¿Cómo definí a la persona física? Hace un momento definí, ¿qué es lo que dije? ¿Cómo definí a la persona natural? Es toda aquella Tiene persona que tiene existencia propia y existencia conciencia y y voluntad. Muy bien. Persona natural es aquella que tiene existencia propia con conciencia y con voluntad. De tal manera que cuando estamos hablando de este cuadro, nos dice que uno de los elementos o las características del concepto de trabajador es que es una persona física. La persona jurídica que está acá en este otro extremo y que lo ponemos con color azul, nunca, jamás puede ser trabajador. Reitero, eso es una característica importante. La persona jurídica nunca puede ser trabajador. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia, no tiene voluntad para realizar capazmente un trabajo por sí solo. No lo puede hacer. Vamos con la segunda característica o elemento del concepto que está acá. ¿Alguien que dé lectura? Realización de un trabajo. Actividad manual, intelectual o Muy mixta. bien. Esto concuerda con el concepto de trabajo que nosotros hemos dado. Entonces nos dice que el trabajador va a realizar una actividad de tipo manual. Cuando se habla de este concepto de trabajador manual, entonces inmediatamente nosotros nos ubicamos con relación a lo que viene a ser el concepto de, aquí estoy subrayando, que dice, lo voy a agrandar, Obrero. Obreros, obrero. En estos dos gráficos, en estas dos exposiciones, ¿quién sería el obrero? ¿Este o este otro? El segundo, El segundo, El licenciado. que está segundo cargando. licenciado. Ese sería el obrero. Luego nos dice el concepto que realiza una actividad intelectual. Va a realizar una actividad intelectual. Vamos a agrandar el concepto intelectual. Y cuando estamos haciendo referencia al concepto del trabajador intelectual, estamos entonces hablando de este que está acá.
¿Cómo se llama al que estoy subrayando? Empleado. Empleado. Empleados. Hay una importancia jurídica para entender la diferencia entre empleado y obrero. La respuesta es sí. El obrero tiene algunos derechos que no los tiene el empleado, como por ejemplo el salario dominical. Seguimos revisando los elementos y encontramos este otro, que dice ahí, en tercer lugar. Trabajar por cuenta ajena, es decir, en provecho de otra persona. Muy bien, el trabajador trabaja por cuenta ajena, es decir, para el beneficio de una tercera persona. ¿Para quién trabaja el trabajador? Para el Para el empleador. empleador. ¿Para quién? El ¿Estaba bien? A empleador. ver, más fuerte. Empleador. Exacto. El trabajador trabaja para el empleador y eso implica trabajo por cuenta ajena. Por ejemplo, si usted contrata a un maquinista para que maneje una máquina constructora, entonces él está trabajando para usted. Y el maquinista realiza un trabajo no para sí, sino para otra persona que es su empleador. La persona que sale con su minibús, él mismo cobra, él mismo lleva el mantenimiento. ¿Realiza un trabajo por cuenta ajena? No, realiza un trabajo para sí, para su propio provecho. Vamos con la siguiente característica, lectura. Realiza una labor subordinada. Realiza una labor subordinada. Subordinación significa sometimiento funcional del trabajador a las órdenes del empleador. Las palabras clave son sometimiento funcional. Quiere decir que se somete a las instrucciones, a las organizaciones, a los medios de administración del empleador. La siguiente, inciso E. La percepción de un salario. Todo trabajador trabaja para obtener un salario que es la contraprestación. Este otro de acá. ¿No se Es una escucha? persona dotada de cierta capacidad laboral. La especial característica del contrato es intuido personae. Hace que cada trabajador sea único e insustituible en función de su capacidad o idoneidad para la actividad que debe desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Nos dice que el concepto de trabajador involucra esta noción. Trabajador debe tener cierta capacidad laboral. Esta capacidad laboral es una característica especial. Esto es una característica especial que hace que lo contraten a usted por una situación intuito personae. La situación intuito personae hace que cada trabajador sea único, luego de único sea insustituible, que no se lo pueda sustituir. Bien, vamos a ver nuevamente. Intuito personae hace que nosotros seamos únicos, que no seamos factormente sustituible, o sea, insustituible. Vamos a ver el ejemplo. Estudiante, a ver quiénes están aquí en la lista. Cale Eric. ¿Está ahí? Eric Campucale creo que dice. O Canqui Calle. Bueno, se hace al desentendido ese joven. Jimena Callejas, Mendoza. Sí, licenciado.
Muy bien, pero a ver, no, mejor un compañero. A ver, vamos a ver. Aquí está un compañero. A ver, Aguilar Ortega, Álvaro. Sí, ¿Cuántos años tiene Aguilar? licenciado. ¿Cuántos años tiene? ¿Ya es mayor de edad? Perdón. No, sí, ¿Ya yo es tengo mayor de 18. edad? ¿Ya tiene 18 años, joven? Sí, Muy bien, parece que tampoco me escucha muy bien. A ver, sí. Aarón Velázquez. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿es mayor de edad? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Usted tiene su pareja? Sí, licenciado. ¿Dónde está? A ver, se me perdió de la pantalla el compañero. Aquí está. Aaron Marx. Tiene su pareja. Supongamos que se llama Ana. Es una suposición. ¿Por qué salió con Ana y no con Rosemary? Eh, no sé. Debe haber algo intuito personal, algo único, exclusivo que nos ha llamado la atención. Sí, licenciado. ¿Qué será? Ahí puede estar, ¿no ve? Muchas características. Me ha gustado sus ojazos, parece unos ojos así súper trompos. Me ha gustado su posición así de que es muy seria, es muy formal. Me ha gustado que baila como trompo, no sé, algo nos ha gustado, algo intuito personal que no se repite en otra persona. ¿Qué habrá sido? Si eso le preguntaría a la tal Ana, a la supuesta Ana, yo no sé qué pasaría, porque tiene que saber por qué más o menos ha decidido tomar un camino de esa naturaleza. A ver, imaginen, hagamos una imaginación cualquiera de nosotros. Tenemos una pareja, X cualquiera. ¿Por qué le escogí a la persona A y no a la persona B? A ver, respuesta. Imagínense usted, aunque no sea su caso, Por su forma de ser, por su licenciado. forma de Por ser. ¿Y su cómo es su carácter, forma de licenciado. ser? Por su Podría ser madurez. una persona alegre. Alegre, ya, me gusta que sea alegre. Aunque todos están tristes el día de hoy porque anda mal su examen de matemáticas, pero él está alegre. ¿Mm? ¿Qué más nos gustaría? Una persona Porque esa persona responsable. es atenta, Atenta. ¿Mm? Con todos los cariñosa. jóvenes y las señoritas que he salido, no son atentos ni atentas, pero este sí es muy atento, hasta me lo paga el pasaje. ¿Ya? Otra situación, intuito personal. Por la Que sí nos conexión. valora, ¿Por qué? porque sí nos valora. Porque sí nos valora. Dice. Yo creo que todo el mundo valora a todo el mundo o es algo exclusivo. Parece ya medio raro el concepto de valorar a las personas, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo valora. Pero debe haber siempre una cualidad personal, ¿no? Me gusta justo lo que su pie está medio quebrado. Eso le hace aparecer un jugador de fútbol que está lesionado. Eso me gusta. Esa señal que tiene en el ojo parece que hubiera ido de cacería y eso le hace volver sexy, etcétera. Es algo, es una cualidad, eso es lo intuito personal. Usted se van a acordar de esta expresión en su vida romántica, en su vida de pareja, van a decir, el licenciado tenía toda la razón, intuito personae, por una cualidad yo lo tuve a esta persona o tengo algo con esta persona. No sé si ustedes han visto, últimamente los grupos de música nacional están promocionando a sus hijos. Por ejemplo, de una orquesta presenta a su hijo, el Junior Tantos ya está cantando en una orquesta. ¿Sí? De un grupo folclórico y aparece su hijo ahí con un grupo extraño, voy a presentar a mi hijo, etcétera, ¿no? Y uno se pregunta y dice, ¿no? Bueno, si el papá lo va a presentar a su hijo, quiere decir que su hijo debe ser igual que el papá, muy bueno. Y cuando lo escuchamos al hijo, decimos, no, nada que ver, este hijo no va a sonar ni va a tronar, por más que su papá diga que es capísimo. ¿Mm? Entonces, la cualidad de intuito personal es único, no se repite en la especie. Este es el gran problema que tienen los papás y los hijos. Por ejemplo, usted, ¿por qué está estudiando contaduría pública? Las veces que he hecho el cuestionamiento a mis estudiantes en las clases presenciales, yo pregunté, ¿por qué está estudiando usted contaduría pública? Porque mi papá me ha inscrito. Dice.
porque mi papá tenía más llegada aquí e inscrito. Mi papá tiene libros, entonces yo voy a estudiar de esos libros. Mi papá es contador, pero ¿tú qué querías ser? ¿Tienes la aptitud laboral para ser contador público? ¿Mm? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una cualidad. El trabajador también tiene una cualidad. Alguien, por ejemplo, le gusta ser zapatero, pero otro es más diestro en ser carpintero, pero otro es más diestro en ser hablador y es abogado, etcétera. ¿Ven ustedes? Las cualidades son de esa naturaleza. ¿Se entiende? Muy bien. Licenciado. Me Sí, gusta que se licenciado. entiendan y que aprendan. Sí. Bien, entramos al último punto y hablamos del Estado. Acá en nuestra exposición dice que tienen la condición de sujetos del derecho laboral el Estado. Y aquí está nuestra exposición y dice el Estado. La exposición dice, tome en cuenta que el Estado puede actuar, dice, con una personalidad pública. Cuando el Estado actúa como personalidad pública, actúa como autoridad. Su función es hacer cumplir las leyes. Entonces, como personalidad pública, el Estado, vamos a apuntar eso para que se entienda, como personalidad pública, el Estado no puede ser sujeto del derecho laboral. Nuevamente, el Estado tiene dos personalidades. La primera se llama personalidad pública y la segunda se llama personalidad privada. Como personalidad pública, el Estado simplemente es autoridad. Es autoridad. Y como autoridad, solamente su función es hacer cumplir las leyes. Por ende, el Estado no puede ser sujeto del derecho laboral. Estudiamos la otra cualidad, personalidad privada. Como personalidad privada, el Estado se presenta como cualquier otra persona privada. Por ende, sí puede ser empleador. No puede ser trabajador, pero sí puede ser empleador como persona privada. De tal manera que como persona privada, el Estado empleador se somete al Estado persona pública. ¿Dudas? Algo que requieran aclaración. Licenciado, Con ¿podría gusto. volver a hablar el concepto de persona jurídica, por favor? Creación ficticia del derecho por el cual a un ente le dan la capacidad jurídica para que sea titular de derechos y de obligaciones. ¿Se los apunto en la pizarrita? Sí, por favor, licenciado. Sí, Muy por bien, favor, apuntaremos en la pizarra el concepto solicitado. Aquí está nuestra pizarrita ficticia. Y nos vamos al concepto de personalidad, persona jurídica. Persona jurídica. Es una creación ficticia del derecho por el cual
a un ente cual a un ente le otorgan la personalidad jurídica para que sea titular de derechos y obligaciones. Ahí está el concepto. Persona jurídica. ¿Alguna otra aclaración? Con mucho gusto, jóvenes. Licenciado, perdón, otra vez yo. ¿Nos puede dar ejemplos de la personalidad privada del Estado, por favor? Claro. Personalidad privada del Estado, como sería el caso de aquellas empresas estatales que contratan servicios de trabajadores. Ese sería uno de los ejemplos que tenemos. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra aclaración? Licenciado, buen día. No se escucha muy bien, por favor, más fuertecito. Ahora sí, Ahora sí. eh, quería, el obrero, el trabajador, ¿serían personas naturales o jurídicas, licenciadito? Por favor. A ver, lo que tiene que ver es esta partecita, miren. A ver, lea el primer elemento o la primera característica del concepto de trabajador. ¿Cuál es la primera característica, el primer elemento? ¿Qué dice? Es una persona natural o física. Y seguidamente, ¿qué dije? Que una persona jurídica es incapaz de prestar un trabajo. Dije, no Y ven, nunca una persona jurídica puede ser trabajador. Ahora, la pregunta es, dice, ¿el obrero o el empleado es persona jurídica? Dice. El artículo 2 del decreto reglamentario, ¿qué dice? Cuando se hable de empleado y obrero, inmediatamente se entiende que es trabajador, dice. Entonces, ¿el trabajador puede ser una persona jurídica? ¿El trabajador puede ser una persona jurídica? ¿Sí? No. No, licenciado. No, No puede licenciado. ser, no puede ser persona jurídica. Ahora, por simple razonamiento, ¿el obrero puede ser una persona jurídica? Simple No, inferencia. No. No. Muy bien. ¿Y el empleado puede ser una persona jurídica? Simple inferencia. Tampoco puede ser persona jurídica, porque obrero, empleados son trabajadores. Y característica del concepto, que el trabajador solamente puede ser una persona natural, nunca una persona jurídica. ¿Qué más? ¿Algún otro detalle, alguna otra aclaración? Licenciado, tengo una duda. Adelante. Es con respecto al trabajador que, bueno, si bien puede trabajar en una empresa pública y privada, en este caso, ¿cuáles serían los beneficios que acotan estas dos instituciones? ¿O cuál aporta mayor beneficio? Primero, en el Estado como persona pública no va a encontrar trabajador.
¿Por qué? Porque dice que cuando funciona como personalidad pública, el Estado funciona como autoridad. Y como autoridad no puede contratar a personas, no tiene esa posibilidad legalmente hablando. Ahora seguramente usted dirá, pero mi mamá trabaja en el Ministerio de Agricultura. Mi mamá sale todas las mañanas a trabajar. Y la respuesta del profesor es, pero su mamá no es trabajadora. Su mamá es servidora pública, que no es lo mismo que trabajador, aunque se parecen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, licenciado. Ángela. Ángela a Kuschel dice, a ver, ¿por qué tanta risa? A ver, ¿de qué se trata la jocosidad? Ay, una disculpa, licenciado, es que acaba de entrar mi hermana. Que se siente su hermana y que pase la clase. No, 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 está bien, licenciado, ya no, no me voy a distraer. Tema número. Tema número. Está allí, está en la exposición, está en la presentación. Tema Sí. 6, Sí, licenciado, señor. disculpe. Adelante. Perdón, pero no puedo lograr percibir bien el concepto de persona jurídica. Nos dio el ejemplo de qué es la cervecería, YPFB, pero ¿podría explicar un poquito más redactado, por favor? Pero a ver, ya hemos redactado, está acá en nuestra pizarrita, ¿no ven? Aquí hemos expuesto. Claro, con mucho gusto lo podemos hacer, no hay problema. Ahí está, miren. Lo hemos redactado acá. ¿Qué dice que es la persona jurídica? A ver, ahí está. ¿Qué dice? Lo he Es agrandado. es una creación ficticia del derecho por el cual a un ente le otorgan la personalidad jurídica para que sea titular de derechos y obligaciones. Muy bien. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, vamos a buscar a nuestra personita. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Daniela, Daniela. Mire, vamos a suponer que la señorita Daniela Sutherland, es imaginario lo que decimos, es hija de esta señora que está acá. Nació esta persona. También, igual que su mamá, es una dama. Ahí está. Entonces, desde el momento en que usted nace, tiene personalidad. Por ejemplo, por su personalidad, ¿tiene derecho a la vida o no? sí, licenciado. Tiene derecho a la vida. Pero todavía no tiene esto que se llama capacidad de obrar. Porque su capacidad de obrar usted adquiere a los 18 años. ¿Estamos de acuerdo? Esta Sí, capacidad de obrar coincide con su personalidad jurídica. Toda persona como usted, así Blanca, perdón, Daniela, pues tiene una personalidad jurídica. Esta personalidad jurídica hace que usted sea titular de derechos y obligaciones y cuando tiene 18 años la facultad de que usted puede ejercerlo sin necesidad de la mamá de ninguna otra persona, porque ella tiene los 18 años de edad. ¿Hasta ahí se entiende? sí, licenciado. Muy bien. Ahora estamos hablando de la persona jurídica. Ahora la persona jurídica ya no puede ser como usted
en estos momentos, nosotros lo hemos representado con esta figurita, pero usted ya no, o sea, como persona jurídica ya no podemos representarlo de esa manera, lo vamos a tener que representar de esta otra manera. A ver, vamos a tratar de diseñarlo. Y vamos a ver que más o menos sería así nuestra persona jurídica. Y finalmente, a ver, ojalá esto sirva para... Ahí está nuestra persona jurídica, muy parecida a estas otras, o se parece, ¿no? En algo, Sí, licenciado. pero no es persona natural. Aquí, miren, no se parecen, pero no son. Aquí tiene también sus ojitos, como este otro. Ahí está persona jurídica. Ahora, decíamos nosotros, vea usted en el concepto, decíamos acá arriba, es una creación ficticia. ¿Qué quiere decir ficticia? ¿Qué quiere decir lo ficticio? Busquen en el internet ficticio. ¿Qué significa ver ficticio? Licenciado, que no es No real. es real. Muy bien. No tiene existencia real. Entonces estamos acá con que esta persona ha sido creada ficticiamente por el derecho. Y a esta persona le han otorgado esto que se llama la personalidad jurídica. Le han otorgado esto que se llama la personalidad jurídica. ¿A quién le han otorgado esta personalidad jurídica? Se movió mi cuadrito. Nuevamente, ¿no? Personalidad jurídica. ¿A quién le están otorgando esto? A la persona jurídica. Con la personalidad jurídica, esta que es una creación ficticia ya tiene derechos y obligaciones y se parece mucho a una persona natural, pero no es persona natural, pero sí tiene personalidad y esto hace que tenga derechos y tenga obligaciones. Entonces aquí usted puede poner el ejemplo de una SA. ¿Una SA es una sociedad comercial o no? Sí, licenciado. Una SA, Sí. vamos a anotar aquí, una SA es una Comercial. Preguntamos, ¿la SA es persona natural o es persona jurídica? Persona jurídica. Es una persona jurídica. ¿Mm? Entonces, como persona jurídica, ¿existe con existencia propia, con conciencia o con voluntad o es una creación ficticia? Creación ficticia. Muy bien, pero siendo persona jurídica, una SA, ¿tiene obligaciones con los socios o no tiene obligaciones? Sí, Sí tiene. tiene. ¿Tiene obligaciones con el consumidor o no tiene? Sí, tiene. Tiene obligaciones. Muy Sí. bien, entonces esta creación ficticia que le ha dado a este ente ficto la naturaleza de personalidad jurídica, le ha otorgado derechos y obligaciones. Se parece mucho a la persona natural, pero obviamente esto es una creación ficticia. ¿Se entiende el concepto de persona jurídica? Sí, licenciado, gracias. Con mucho gusto, Licenciado, una pregunta más. con gusto, ¿Se puede? claro. Por favor. El deber de todo Bueno, a ver, profesor es es, aclarar la duda de su estudiantado. Así que ustedes no tengan temor. ya, es el Estado, ¿a través de qué actúa en el derecho del trabajo, licenciado? No, pero el Estado actúa en el derecho del trabajo como autoridad o como sujeto del derecho laboral. ¿Cómo? Como autoridad, un ejemplo, Ah, como licenciado. autoridad, ¿no ve? ¿Quién dicta Sí, las leyes, mi estimado José? el presidente, No, no, no. licenciado. Ok. El órgano
Ah, legislativo, no. ¿eh? Sí, 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 El sí. órgano legislativo dicta las leyes. ¿Y eso es parte del Estado o no? Sí, licenciado. Muy bien. Con la ley, ¿usted tiene jornada máxima de trabajo o no tiene con la ley jornada máxima de trabajo? Sí, se tiene, licenciado. Muy bien. ¿Con la ley usted tiene salario mínimo nacional o no tiene? Sí, sí se tiene. Muy bien. Si hay un despido ilegal, ¿el Ministerio del Trabajo reacciona contra el empleador? Sí, reacciona, licenciado. Ahí está la intervención del Estado como autoridad en la relación laboral. Ok, licenciado. Como autoridad. Pero otra cosa es el Estado como persona privada y como empleador. ¿Cómo interviene el Estado como empleador? Entonces interviene proporcionando trabajo a las personas. Ok, licenciado, gracias. Con mucho gusto. Cualquier duda, presto a resolverlos, no hay inconveniente. ¿Qué hora tenemos, jóvenes? 10 y 20, licenciado. Bien, entramos al tema número 6 y el tema número 6 trata de los sectores laborales regulados por la Ley General del Trabajo. Ustedes deben apuntar como consideraciones generales. Apunten, primero, toda la actividad legal, manual e intelectual no está cubierto, no está protegido por la Ley General del Trabajo. Solo un porcentaje determinado del 100% está regulado, está protegido por la Ley General del Trabajo. Vean ustedes nuestra exposición gráfica. Van a ver ustedes a un primer grupo que lo voy a marcar acá. ¿Se puede ver este primer grupo? Sí, licenciado. Le puse el número 1. Ahora vemos al segundo grupo, número 2. y al tercer grupo, número 3. 3. Lo que yo dije al principio, miren ustedes, toda esta actividad del trabajo, todo esto que está aquí en el trabajo, todo esto, no todo está regulado, no todo esto está regulado por la Ley General del Trabajo, no todo esto. Entonces hay que saber distinguir esto. Sectores que están protegidos, regulados por la Ley General del Trabajo, sectores que no están protegidos por la Ley General del Trabajo, quiere decir que están fuera de la Ley General del Trabajo, y grupo de trabajadores que pretenden ingresar a la Ley General del Trabajo. Tres categorías de personas que realizan actividades manuales e intelectuales. ¿Se entiende el preámbulo? Sí, licenciado. Seguro. Entonces nos vamos a la exposición gráfica, nos vamos a nuestro panelcito de exposición y aquí ustedes verán lo que yo acabo de decirles. Aquí tenemos una circunferencia. Esta circunferencia, jóvenes, representa el 100% de lo que viene a ser el trabajo, de todos los tipos de trabajos que hay. 100% del trabajo. La exposición les está diciendo a ustedes que del 100% del trabajo que nosotros vemos, solo una parte determinada
mejor otra figura. Esto como que no le va. Ahí, esto está mejor. Miren ustedes, de ese 100%, solo un 60% está dentro de la Ley General del Trabajo. Miren ustedes, ahora se puede jugar acá. De ese 100% del trabajo que existe en la sociedad, solo un 60% está lógicamente regulado por la Ley General del Trabajo. Y este otro sector, que también es trabajo, esto quiere decir que no está protegido por la Ley General del Trabajo, pero que sin embargo hay actividad física, hay actividad intelectual. Eso nos está diciendo la exposición. Determine quiénes están dentro de este 60%, quiénes están fuera de la Ley General del Trabajo y qué otros grupos están apareciendo para querer ingresar a la Ley General del Trabajo. Ahora, ¿se entiende el preámbulo? Un sí, un no nos ayuda, jóvenes. Sí, licenciado, se entiende. Sí, licenciado, se entiende. Perfecto. Siendo que no todos los sectores están protegidos por la Ley General del Trabajo, tenemos que hablar de esto que se llama los nuevos sectores laborales, o sea, de trabajadores que están pretendiendo ingresar aquí a la Ley General del Trabajo. Entonces, los nuevos sectores laborales jóvenes nacen de los sectores de la actividad económica. Los nuevos sectores laborales nacen de los sectores de la actividad económica. Estos sectores de la actividad económica son actividad económica primaria, actividad económica secundaria, actividad económica terciaria y actividad económica cuaternaria. ¿Cómo haríamos nuestros enlaces? De la siguiente manera. Los nuevos sectores dependen de los sectores de la actividad económica. La actividad económica puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser terciaria y en su caso puede ser cuaternaria. Vemos las características. Actividad económica primaria. Característica principal consiste en la obtención, en la sustracción de la materia prima. Actividad económica secundaria. Caracteriza la labor por la transformación de la materia prima en mercancías o en determinados productos. Característica de la actividad económica terciaria. Consiste en la prestación de un servicio. Característica de la actividad económica. Consiste en el intercambio de información, en el intercambio de tecnología, en el intercambio de la investigación. El sector cuaternario es consecuencia del fenómeno de la globalización. De estas 4 características del nivel económico jóvenes nacen distintos trabajadores. A ver, ejemplo. Si estamos hablando de personas que sustraen, obtienen materia prima, ¿a qué trabajadores podemos identificar? Los que trabajan con casquito, ¿qué se llaman? ¿Los mineros? Mineros. Están extrayendo mineral, materia prima. Ahora, ese metal, ese mineral lo llevamos a una industria. ¿Qué tipo de trabajadores vamos a tener? ¿Mineros o qué? Los trabajadores que trabajan en fábricas, ¿cómo se llaman? ¿Obreros? ¿Fabriles? Fabriles.
Bien, ahí están los distintos tipos de trabajadores. Ahora el tercero, dice presta servicios. Un contador público que abre su oficina, ¿está prestando un servicio? Un dentista que independientemente abre su consultorio por su barrio de ustedes, ¿está prestando un servicio? Muy Sí. bien. El guardia de seguridad privada que en un acontecimiento de una boda está cuidando de que no haya desorden, ¿está prestando un servicio de seguridad o no? Muy bien, sector terciario. Sector cuaternario. Hay personas que investigan fenómenos como por ejemplo el COVID y luego sacan conclusiones y luego venden sus investigaciones o transmiten sus informaciones. ¿Hay gente que está creando tecnología o no hay gente que está creando tecnología? Por ejemplo, el tema de los autos voladores. Sector cuaternario. Distintas formas de trabajadores. ¿Han entendido? Como siempre, Sí, es un gusto sí, trabajar con licenciado. ustedes jóvenes. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego, dice gracias. Adiós,